Bueno, vamos para adelante. Un tema que lo habíamos presentado hoy temprano al momento de adelantar el programa y es realmente muy interesante. El abordaje viene por este lado. Seguramente ustedes habrán por las noticias escuchado de algunos sucesos, una especie de intento fallido de atentado contra un juez federal en Buenos Aires, un suceso extraño en el cementerio de La Recoleta con un estallido, una explosión de un artefacto que terminó también hiriendo a quienes lo manipulaban, y el resurgimiento del anarquismo como movimiento político en las noticias, ¿no? De repente se empezó a hablar nuevamente de anarquismo, tal vez después de mucho tiempo, y la construcción de un otro político en este contexto que la Argentina está viviendo, previo a la cumbre del G20 que va a empezar mañana en Buenos Aires y que ha valido la militarización, bueno, el blindaje de la ciudad de Buenos Aires a niveles que creo que poco antecedentes deben tener. Todo esto lo va a desarrollar, por supuesto, con mucha más precisión Leo Farilú, que nos está acompañando. Buenas tardes, Leo. ¿Cómo andás? Y bienvenido. Gracias por estar con nosotros hoy también. ¿No? Perfecto. Así era más o menos, lo entendí. Por ahí viene perfectamente ahí viene la cuestión. ¿Cómo es a ver, es casual que justo en esta instancia empiece a hablarse del anarquismo en los medios de comunicación? ¿Qué pasó? No, mira, a ver, vamos por ahí, después volvamos un poco para atrás para ver qué es, porque realmente hay una cuestión que es lógica desde los medios hegemónicos. Es muy difícil que definan o caractericen a un movimiento político como puede ser cualquier otro movimiento político, con sus particularidades, por supuesto, desde el lugar de la mera oposición. Claro. Muy pocas veces la gente que no forma parte, o sea, que no se ha acercado al movimiento o que no lo ha visto en el marco, no sé, por ejemplo, de estudiar una carrera de historia, por darte un ejemplo, no tiene oportunidad o no ha tenido interés en acercarse, o muchas veces ni siquiera pudo haber escuchado el término, porque per se normalmente se lo vincula a la idea de caos. O sea, vos decís anarquía es igual a caos, y es una de las acepciones que le ha dado el diccionario históricamente, pero que en realidad en términos políticos tiene una construcción muy diferente. Entonces, hoy por hoy los medios bombardean, y valga la metáfora, con historias sobre terrorismo, sobre este grupo de personas que vienen a destruir a la sociedad como la conocemos. Por supuesto, vos te pones a escuchar los comentarios en general de la gente que se vinculan, bueno, esto que son vagos o se hacen los anarquistas, pero en realidad viven del Estado, y etcétera, etcétera. Hay toda una cosa que todo el mundo habla mucho sin saber tampoco muy bien de qué se trata. Claro. Pero no, se habla muchas cosas a partir de 2 o 3 conceptos sobresimplificados. Y por otro lado, desde el sentido común más básico, que tiene que ver con la práctica cotidiana y con lo que el sistema educativo formal y los medios y la imposición histórica que significan las instituciones formales, se ha ido construyendo respecto a este tipo de política, que obviamente se posiciona desde un lugar antagónico a esas mismas instituciones. Entonces es lógico que existe una demonización. Y en el contexto actual, bueno, a ver, hay un resurgimiento en términos mediáticos que no es un resurgimiento real en términos prácticos. Los anarquistas nunca dejaron de estar, simplemente que no tienen cámara y no les interesa tener, o sea, no hay un interés por tener cámara porque los objetivos pasan por otro lado. Entonces nunca vas a ver un anarquista en un medio masivo grande si no es de mera casualidad. O sea, no hay un interés de ocupar espacios de ningún tipo que sean los que detenta el poder. No hay una intención de ocupar el poder. Entonces cuando resurge es por un interés de el Estado, de las instituciones, digamos, de las grandes empresas y demás, que lo utilizan como una herramienta para, a su vez, poner a la sociedad con los tapones de punta y defender sus propios intereses. Y en el contexto actual, donde los grandes partidos políticos han perdido mucha de su potencia de las últimas décadas, donde los movimientos revolucionarios
formales de tipo partidario, como el marxismo a lo largo de todo lo que fue la Guerra Fría y demás, también hoy por hoy están como muy defenestrados, o sea, Claro. hay una idea de fracaso, resurge para los medios y para el poder la imagen del anarquismo porque es un movimiento político que no se puede encasillar y que no se puede atrapar en términos de capturar una organización que pueda ser barrida, porque su esencia es justamente las formas de organización horizontales, o sea, de igual a igual entre cualquier persona que crea en los principios del anarquismo. Entonces no hay manera de eliminarlo como un partido. Claro. Bueno, es una buena oportunidad para introducirnos en cuáles son esos, digamos, esos fundamentos del anarquismo. Ya dijimos, no es simplemente caos, no es... no, ni siquiera simplemente, o sea, la idea del caos está vista justamente desde ese lugar. Partamos justamente ahí, un poco hacia atrás. En primer lugar, el término anarcos es una palabra de origen griego que significa sin dominación. Normalmente se translitera como caos justamente, pero ni siquiera el término significa eso, simplemente significa sin dominación. Y se considera que a lo largo de la historia y las diferentes formas de organización sociocultural que han existido y existen a lo largo del mundo, la anarquía, la situación de anarquía, la situación de no gobierno, siempre ha existido. Ahora, nosotros podemos considerar que el no gobierno es algo positivo o es algo negativo. Si lo pensamos desde el lugar del caos, somos una persona que considera que hace falta una autoridad o que confiamos que otra persona puede tomar decisiones que siempre van a ser positivas sobre un grupo determinado, posiblemente la idea de sin gobierno nos diga, oh no, todo el mundo se va a golpear, todo el mundo se va a matar entre sí, porque no hay nadie que imponga el control y el orden. Lo cual cae en una falacia que es el hecho de pensar que quien ocupe el poder va a ser alguien que necesariamente va a tutelarnos como una especie de Dios con una mirada siempre benévola sobre ese grupo social. Claro. El sin gobierno para los anarquistas, por otro lado, considera la no separación, y de ahí viene la idea de la sociedad contra el Estado, que es un libro de un antropólogo francés que se llamaba Pierre Clastres, fundador de lo que se conoce hoy como antropología política, que se puso a analizar las formas de organización de muchas sociedades cazadoras-recolectoras, que se consideran sociedades igualitarias, o sea, donde no hay una autoridad centralizada, donde no hay un jefe por los demás y donde las situaciones de poder son constantemente rotativas. No hay forma de que una persona pueda monopolizar la fuerza y el poder e imponerse sobre las otras. Y encontró que esas formas de organización están ordenadas, valga la redundancia, para impedir el surgimiento del Estado como un órgano político separado del todo social. En este tipo de sociedades, lo político forma parte de todos los individuos que componen el colectivo y todos toman las decisiones o hacen cumplir las reglas entre sí, pero no existe alguien destinado a hacerlo. No hay materialmente alguien que pueda separarse o ponerse en contra o ponerse sobre. Exacto, y que esa separación además justifique cierto tipo de privilegios que a lo largo de las generaciones en las sociedades que sí son jerárquicas se van además de alguna forma solidificando y generando situaciones que directamente ya permiten reproducir esa desigualdad como si fuera algo natural o como si fuera algo normal. La idea, por ejemplo, en un feudo, por dar un ejemplo, de los hijos de un rey son los herederos naturales. O sea, no hay... el poder directamente se hereda y no como en el caso nuestro, que ahora tenemos otros mecanismos, pero que de todos modos están estructurados de forma que permiten legitimar esa diferencia. Sí, sí. Y que sigue reproduciendo mecanismos de... no sé cómo llamarlo. De desigualdad, de... además de mantener dentro de círculos y familias el poder. Por supuesto, claro. O sea, justamente ese es el sentido que tiene el sistema en el cual vivimos.
quienes tienen el poder, tanto social como económico como político, o sea, cualquiera de las esferas de la vida social, nunca va a posicionarse desde un lugar de decir, bueno, voluntariamente yo lo entrego y que se diluya de forma igualitaria en toda la sociedad. El que tiene el poder, el que tiene más dinero, el que tiene más capacidad de movilizar gente, siempre va a querer mantener esa situación. Y eso se dieron cuenta una serie de filósofos, pensadores, intelectuales del siglo XIX, en el contexto posterior, sobre todo en Europa, digamos, de lo que fueron los resultados de la Revolución Francesa. Al desaparecer, al eliminarse el feudalismo, los reyes, como el sistema político, digamos, de control político, pasamos a la idea de la república, claro, donde, bueno, cualquiera puede acceder al poder, si hace trabajo político, si se presenta como candidato, etcétera. Hay una idea de que cualquiera puede hacerlo. En los primeros 50 años de este nuevo sistema, el democrático, mucha gente se dio cuenta que en realidad era una falacia, que era imposible que cualquiera acceda y que cuando alguien lograba acceder, a su vez no quería soltar la manija, y por otro lado, que mucha gente que en su momento, en situaciones revolucionarias, de cambio social, revolución en términos tanto el tradicional como la idea misma de cambio social, podía ser muy proactiva, muy igualitaria o estar en una situación realmente de camaradería con todo el resto del colectivo que estaba peleando por esos derechos, pero cuando llega a la situación de tener un privilegio, se ata a él. Entonces surge la idea de que el poder corrompe y el poder corrompe absolutamente. El poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, si tenés mucho poder, vas a querer más poder. Y en ese contexto surge tanto el marxismo como, o sea, las ideas de Marx, como las ideas del anarquismo alrededor del año 1840. El primero que son contemporáneas y en una primera instancia relativamente afines. Los primeros que se catalogaron bajo estas etiquetas trabajaron juntos en el contexto europeo en lo que se llamó la Primera Internacional, que fue como una primera agrupación de pensadores y gente de acción revolucionaria en Europa, en el contexto también de lo que después fue también llevado a América, las primeras luchas por los derechos laborales, como por ejemplo lo que hoy es el origen del Día del Trabajador y demás. O sea, es toda una época donde la industria mecanizada ya se impone y surge lo que se llama el proletariado. O sea, la gente que lo único que tiene para ofrecer y con ello ganar su salario es su fuerza de trabajo, que no es propietaria. Y burgués es el propietario que puede poner a jugar esos bienes que tiene para generar mayor riqueza, que en realidad está producida por los trabajadores. En ese momento surge el marxismo con Carlos Marx, con Engels y demás, y por otro lado el anarquismo con uno de sus primeros representantes que era Joseph Pierre Proudhon, el de la foto anterior, que es el que da la base al análisis económico, que en aquella época era el principal. O sea, era una mirada muy, muy materialista de la situación y se consideraba que generar igualdad económica en toda la sociedad significaba igualdad. La cuestión es que él analiza cómo surge la idea de la propiedad privada, y este surgimiento de la propiedad privada llega a la conclusión bajo una frase muy breve que es: la propiedad es un robo. Porque no hay manera de demostrar en términos históricos una justificación real de por qué alguien puede acumular riquezas y otra persona no tener nada. Normalmente la gente cuando habla dice, bueno, es porque yo trabajé. Claro. Entonces, la premisa de que mis posesiones son resultado de mi trabajo. Pero vos ves ciertos representantes, como los que están viniendo ahora, por ejemplo, a toda esta cuestión del G20, tanto los de afuera como los locales, no son gente que amasó su fortuna con sus propias manos o con su propio esfuerzo. Normalmente son resultantes de el trabajo de otras personas que ellos se apropian, o del segundo factor, que es la idea de acá estuvieron primero los míos, entonces me dan, que ahí funda el segundo factor de desigualdad, que es la herencia. En el caso de la herencia, tampoco hay ningún tipo de proceso a través del cual vos puedas decir yo adquirí esto. Simplemente es algo que viene de regalo. Claro. Y que viene utilizando las clases altas sociales hace mucho tiempo,
y volvemos de nuevo, qué sé yo, a la Edad Media, por ejemplo, con la cuestión de los reyes. La idea de unificar coronas y de que el hijo del rey de España se case con la hija de los reyes de Francia o lo que fuera, tenía que ver con la cuestión de poder acumular y acumular más bienes, y esta cosa que incluso tenía... Claro, y evitar lo contrario, diluir exacto, bienes. Ese no, incluso al punto de llegar a situaciones de problemas biológicos, de salud. Sí, ¿Por qué? Porque el objetivo era que el capital no se diluya. Entonces se podían casar entre hermanos. Entre medios hermanos, exacto. Entre hermanos. Sí. Y el objetivo real, único, esto del invento de la sangre azul, era ese, la concentración del capital. Entonces estos muchachos se dan cuenta de eso, que en realidad la propiedad privada es el problema que hace que haya desigualdad social en ese sentido. Y eso lo apoya Marx con otros análisis más profundos, le da vuelta a la cuestión de época, pero empiezan los problemas internos en términos de que para los marxistas, y esto se mantiene hasta hoy, se ha mantenido en todas las revoluciones occidentales de corte comunista, hay que tomar el poder del Estado para luego, estando en el poder, cambiar las relaciones económicas y generar situaciones de acceso igualitario. O sea, la bifurcación entre el marxismo y el principio del anarquismo es que el marxismo contempla la posibilidad de una organización-Estado que busque... de un partido. Sí, y el marxismo no y el anarquismo no. Y el anarquismo critica que tomar el poder del Estado es caer en las garras de lo mismo que querés destruir. Entonces, la idea es que capitalismo, Estado, y luego con el tiempo fueron surgiendo otras variantes, o sea, se fueron identificando otras formas de opresión que hoy por hoy la mayoría de la gente las utiliza en mayor o menor rango, pero todas tienen el mismo origen. Tiene que ver, bueno, el Estado, el capitalismo, el patriarcado como origen de la desigualdad social. La primer diferencia entre personas iguales, la idea del género o el sexo, y las religiones organizadas, las religiones institucionales, o sea, no la fe, sino esta idea de representatividad de Dios en la tierra, donde hay toda una jerarquía que impone un dogma y establece a la gente cómo debe creer o qué medidas debe tomar. Que también durante mucho tiempo sostuvo la concentración del poder en cierta familia. El rey representante de Dios. Y de alguna manera también lo sigue haciendo. No hace falta que formalmente sigamos funcionando bajo el feudalismo si hoy por hoy sigue existiendo vínculos que son de momento inseparables entre las instituciones públicas y las instituciones religiosas. Acá en caso de Argentina, bueno, es menos formal que en otros lados, pero te vas a Medio Oriente y directamente son estados teocráticos, donde directamente es Dios el que emana el poder de quien gobierna en el territorio. Entonces son formas que estructuralmente son consideradas antagónicas porque contemplan una forma de organización que es vertical y que quien detenta el poder sí o sí tiene que subsumir al resto de la población a esa relación. Bien. Bueno, entonces el surgimiento de estas noticias que fueron muy cercanas una de la otra, estos atentados... ¿se puede hacer una lectura, digamos, en términos de construir, si se quiere, un enemigo interno? ¿Qué? Sí, un poco no. Hay términos, o sea, los principios básicos. Sí. La foto que van pasando son muchos personajes históricos dentro del anarquismo mundial y argentino que llegan hasta la actualidad. Muchos de ellos incluso son muy famosos en términos de que la mayoría de, los investigadores en la universidad los utilizan y la mayoría no toman en cuenta que su perspectiva de análisis político en realidad es el anarquismo. Y que hoy por hoy la mayoría de los politólogos, economistas, sociólogos, antropólogos, etcétera, los utilizan, pero no se reconocen esas bases. ¿Qué es lo que se hace? Los movimientos sociales, a medida que van siendo cooptados por las instituciones, mantienen su esencia de alguna forma, pero los van licuando. Los van transformando en algo mucho más digerible. Descafeinados. Exactamente, sería la idea de lo descafeinado. En cambio, para los anarquistas, vos tenés principios que son de alguna forma inamovibles, pero que van a funcionar diferente dependiendo de cada contexto. Como no hay nadie que baje línea, como no hay nadie que gobierne sobre los demás, entonces las interpretaciones van a ser variadas según grupos de afinidad e intenciones.
Y las luchas muy diversas, vas a tener gente que se enfoca en la cuestión ecológica, gente que se enfoca en la cuestión sindical para derechos laborales, gente que se enfoca en los derechos de las mujeres, un montón de variedades. Pero los principios básicos normalmente son el apoyo mutuo, que significa colaboración entre personas iguales, la descentralización del poder, nadie puede tomar una decisión por todos los demás, la resistencia a la centralización del poder, o sea, cuando ocurre una acción que tiende a monopolizar, el anarquista va a buscar romper ese tipo de situación. Y una de las más importantes, hay otras por supuesto, y esto se podría hablar años y años, es la acción directa. ¿Qué significa? Simplemente que cada persona o cada colectivo de personas a la hora de llevar a cabo cualquier actividad de su vida, lo va a hacer sin mediación. O sea, si nosotros tenemos un problema laboral, no vamos a ir a un sindicato representativo, que ese fue el ayornamiento que hizo el Estado para diluir el sindicalismo anarquista en la década del 40 acá en Argentina, al poner representantes que negocian, los anarquistas directamente lo que hacían eran, bueno, tenemos un problema laboral, nos juntamos entre todos y vamos y reclamamos directamente, claro, sin intermediario. Y en ese sentido surgen acciones como lo del tema de la bomba en La Recoleta o lo del juez Bonadío. Como no hay una centralización del poder y la acción que va a llevar a cabo alguien siempre va a ser bajo responsabilidad del que la lleva a cabo, y vos no hay un mecanismo, digamos, para impedir esa toma de decisiones, muchas veces por principio ético, ciertos anarquistas consideran que es mucho menos grave buscar la eliminación de una persona que causó daño por sobre miles, que lo que hace el Estado, que es enfrentar Estado con Estado y generar guerras donde a su vez mueren miles de personas. Y la idea de estos contextos de bomba, y ahí con eso cierro, digamos, el por qué surge ahora, porque a principios de siglo, en el año 1909, 1 de mayo, se estaba conmemorando el Día del Trabajador, Ramón Falcón, jefe de la policía de Buenos Aires en aquella época, ordenó una represión muy grande donde hubo cientos de heridos y varias decenas de muertos en Capital Federal. Unos meses después, un anarquista ucraniano, un inmigrante, decide que como venganza, o más que como venganza, para impedir que Falcón pueda seguir haciendo ese tipo de acciones represivas, tomando ese tipo de decisiones, él de manera individual decide ajusticiarlo, bajo su cuenta y riesgo. Sí. Así estuvo muchas décadas preso y demás, luego de haber llevado a cabo esa acción. Hace 3 semanas se cumplieron 109 años de esa situación. Y dado que en el contexto actual, con lo que ocurrió en el sur con Santiago Maldonado, con el tema de que muchos grupos indígenas tienen cierta afinidad con el anarquismo, si no es directa, pero sí por lo menos simbólica, claro, porque son formas de organización no estatales, con el tema de la cantidad de detenidos, muchos de los cuales siguen presos hoy por hoy, después de lo que fue diciembre del año pasado, cuando fue la represión, cuando se hizo el cambio en la ley jubilatoria, sí, se decidió llevar, algunas personas de manera individual decidieron llevar a cabo acciones reivindicativas en contra de esas formas de opresión del Estado, o sea, represión formal, y hacer como una especie de mínima réplica. Y eso es lo que llevó a que se ponga en situación hoy por hoy. Muy interesante, Leo, y es un tema realmente para conversarlo mucho tiempo, pero acá me... No, seguro, seguro. Yo sé que me voy, pero... No, que es súper interesante y la verdad que... Y sobre todo en este contexto, ¿no? Donde Argentina se prepara para recibir a los 20 líderes más importantes del mundo, desde el punto de vista, por supuesto, de la estructura política del capitalismo. No, es que seguro, sí, por supuesto, que ese es el sentido hipotético que tienen. Lo que no tiene que asombrarse la gente es que tenga repercusiones por parte de la población civil anónima, por decirlo así, porque en el contexto del G20, donde justamente están los más poderosos del mundo, todos los años ocurre. O sea, hay veces incluso que se ha logrado impedir que se lleve a cabo. Claro. Así que, pase lo que pase, no va a ser anormal. Es una respuesta a las decisiones que toman los políticos que nos gobiernan. Gracias, Leo. Nos vemos la semana que viene. Sí, por supuesto.